partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como desde hace 17 años. Hoy vamos a hablar con Esteban Reino, el intendente de Balcarce, una ciudad preciosa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde la cuarentena se está viviendo, pero es distinto, como siempre les digo, en el interior del país no es tan estricto como en el AMBA, y es realmente como un poco más relajado, si se quiere. Vamos a hablar de la política, de la actualidad, del turismo, que es una zona preciosa, y Arturo Maluco, periodista en redes, es periodista también de investigación, porque como ustedes saben, los chicos y la gente joven no ve televisión ni escucha la radio, se maneja a través de la web. Antes les quiero hacer un breve comentario porque en esta semana una de las noticias importantes, aunque la mayoría de las encuestas da que lo que más le importa a la gente es el tema de la inseguridad, y después está viniendo el tema del virus, el coronavirus y de la economía, este tema del acuerdo de la deuda con los bonistas realmente es algo muy favorable, porque es condición necesaria, no suficiente, como dicen los economistas, pero por algo se empieza, si no realmente estábamos en el infierno, en el peor de los mundos, no había manera de salir adelante. Pero ese puntapié inicial, y lo que sí espero, que es lo único que les quiero decir, es que los políticos no le sigan dando letra a los extranjeros, en este caso la BBC de Londres, o determinados informes que andan dando vueltas como ese, donde dicen que las empresas se están yendo de la Argentina, como así también muchos argentinos que son los que pagan impuestos, y no solo por el virus, sino porque es un país donde no hay una seguridad jurídica, donde las políticas son erráticas, donde no hay una línea, diríamos, hacia el desarrollo sustentable, los impuestos son impagables y cada vez más altos, el costo laboral es enorme para financiar un gasto impagable. Porque la verdad es que si no hay, por un lado, una restricción o una baja del déficit, diríamos de alguna manera, para poder pagar lo que vamos a tener que pagar y que gracias a este acuerdo, que bienvenido sea, de alguna manera es un alivio porque se posterga para un poco más adelante. Si no hay un ahorro y no modificamos esas conductas, probablemente vamos a estar en el peor de los mundos dentro de 4 años, 3 años o cuando termine todo esto. Ahora además viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por eso les digo, hasta ahora lo que escuchamos son muchas noticias de aumentar el gasto, la reforma judicial, miles de millones de pesos, o medidas que también ahuyentan la inversión, que algunas se retrotrajeron, caso de expropiación de Vicentín. Eso es lo que les quería decir, porque sería un milagro en realidad si los políticos dejan de tirar manteca al techo, se ponen las pilas, y no les digo que hagan ajuste, pero por lo menos que tengan lógica en las políticas, bajen un poco los impuestos, hagan el tema del costo laboral llevadero, porque hasta la ley del teletrabajo que hicieron está protestando a los empresarios, así que si no hacemos todo eso, realmente va a ser difícil que salgamos de la pobreza. Espero que se cumpla ese milagro. Después de la pausa vamos a hablar con los otros invitados, pero es lo único que yo quería decir. Bienvenido sea el acuerdo, pero con esas condiciones. Ya volvemos, no se vayan. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, feliz acá en Balcarce. La verdad es que está bueno que la gente conozca este precioso lugar lleno de sierras. Ahora vamos a ver las fotos. Lo primero, en realidad, vamos a la actualidad política. Se cerró el acuerdo, se está cerrando, y después vamos al acuerdo con el fondo. ¿Qué opinión tenés desde el punto de vista político?
Mira, yo creo que todo lo que sea un acuerdo y volver a estarnos en el mundo, creo que nos posiciona, creo que todo el arco político estaba esperando más tarde más temprano que tarde, que tengamos un acuerdo con a quienes le debemos, ¿no? Y creo que esto nos vuelve a meter en el mundo y creo que es una oportunidad. Después, obviamente, estarán los matices de si está bien, si está mal, si se pagó mucho, si se pagó poco, pero esos son matices. Creo que nosotros debíamos honrar nuestras deudas, ser creíbles, porque no hemos sido creíbles muchas veces para el resto del mundo y ahora tenemos que volver a ser creíbles, tratar de salir lo más rápido posible de esto y obviamente esto después no es más que un paso, pero tenemos que tener un plan económico que resuelva lo macro, que resuelva lo micro y que nos vuelva a posicionar en la Argentina que todos creemos que es del crecimiento y del desarrollo. Yo le contaba a la gente que ya entrevisté a otros intendentes y además te los cuento que la cuarentena en el interior se vivió de otra manera. Lo primero, en realidad, cómo están viviendo esto de que por 15 días por decreto y bajo amenaza dentro de lo que es la causa penal, y vos sos abogado y me vas a saber contestar muy bien, que estamos otra vez 15 días que no puede haber reuniones familiares, cuando acá estábamos mucho más distendidos, lo mismo que Tandil, que de alguna manera medio se reveló. Y bueno, nosotros en el interior es totalmente distinto a lo que ocurre en el AMBA y lo que ocurre en las grandes ciudades. Obviamente es más distendido, los controles son más estrictos del control de entrada de la ciudad, pero después tenemos obviamente otra impronta. Y si bien es cierto, nosotros también entendemos que el virus se ha propagado y mucho por reuniones familiares, por encuentros en una cocina tomando un mate, comiendo o disfrutando de una cena, de un almuerzo, eso es una realidad. También nos parece que se intenta desde el gobierno tratar de acotar este tipo de reuniones, pero creo que va a ser muy difícil, el control va a ser imposible, más que nada tiene que ser una campaña de concientización, no creo que sea a través del derecho penal que podamos imponer esto, porque la gente no lo va a cumplir. Lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente de que este tipo de reuniones realmente nos perjudican en cuanto a la propagación del virus. Pero no más que eso, una campaña de concientización y de estar informando continuamente cómo se propaga el virus. Creo que más que eso no va a resultar. Yo creo que el resto de las sanciones va a ser muy difícil de cumplir. Bueno, de hecho hay muchos constitucionalistas, algunos de los cuales son alumnos con quien estudié yo, que piensan que es anticonstitucional, como que de alguna manera el poder se metió adentro de nuestra casa, ¿no? Y que eso es un límite que hay que ver muy bien, porque puede haber causas judiciales también por eso. Sí, obviamente, después seguramente con el tiempo a veces se dictan estos decretos que son de necesidad, de urgencia y después terminan siendo inconstitucionales cuando alguien lo plantea en la justicia. Si alguno le inicia una causa penal, seguramente va a plantear la inconstitucionalidad como un derecho individual, un derecho a la libertad y seguramente va a ser declarado inconstitucional. Coincido con... ¿Cómo va a estar Balcarce en este contexto? ¿Cómo sigue Balcarce? Fase 4, ¿no? Porque acá hay casos de coronavirus, pero pocos. Nosotros seguimos en fase 4 con muchos protocolos de actuación, pero tratamos de que todas las actividades económicas sigan funcionando con control estricto y tratando de concientizar a la gente. Esto es un trabajo en conjunto del vecino y el gobierno. Si acá lo que quieras imponer por la fuerza, terminás chocando con la realidad. Por lo tanto, tratamos de hacerle ver al vecino que debe ser responsable en cuanto a sus actos y al manejo de este virus. Tratamos de informar, que creo que es lo que se debe hacer en el país. No queda mucho más por hacer. Y después de tratar de que nos cuidemos entre todos. Bueno, yo noté que la gente acá realmente cumple lo de los 2 metros y todo. ¿Se pusieron todos de acuerdo los de Juntos por el Cambio? Vos sos Juntos por el Cambio, Montenegro, Mar del Plata y otros intendentes más para ser un poco más libertarios, si se quiere, dentro de contexto, porque me parece como que, y Pose, también que hablé, le dieron más importancia a esto que los negocios estén abiertos, o sea, como que lo vivimos de otra manera. Yo creo que todos los que tenemos o gobernamos en el territorio, los intendentes del interior, sea del partido que sea, tenemos esta visión, porque vemos que nuestros vecinos, nuestros comerciantes, nuestras pymes, si seguíamos en estas medidas muy restrictivas, iban a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que ver primero la salud, pero no tenemos que dejar de descuidar el sistema productivo, porque el daño que podemos provocar por cerrarnos es tremendo. Muchos negocios no iban a poder abrir, muchas pymes no iban a poder continuar. Nosotros con protocolos creemos que, por ejemplo, en Balcarce no tenemos casos de contagios por trabajar. Todo lo contrario. Esto es por reuniones sociales, por
algunos por ir al conurbano a trabajar en trabajos esenciales y tuvieron la mala suerte de venir contagiados, pero no es por tener una actividad productiva abierta que se ha producido contagio. Y esto creo que se puede propagar, esto que nosotros estamos viviendo, al resto de la sociedad y de las ciudades, ¿no? Que controlando con protocolos se puede trabajar y se puede respetar el distanciamiento. Yo hablé en el primer programa las migraciones que hubo por otras pestes en el pasado, hasta la zona norte, cómo se ocupó del país, porque migraron por una epidemia que hubo a principios del siglo pasado, y ahora también va a haber nuevos movimientos poblacionales de estas grandes megalópolis como el AMBA y San Pablo y México. O sea, realmente la próxima pandemia, que espero que no la haya, pero quizás la habrá, o muchas migraciones que puede haber por cambio climático y demás, la idea es que a la gente no la agarre en un lugar donde no la pasó bien. Y quizás puede haber traslados. O sea, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista turístico en lugares tan tranquilos como Balcarce? Vamos a ver las fotos que tenemos de Seguro. Balcarce mientras. Yo lo vengo hablando con todo mi gabinete que detrás de una crisis, o en este caso una gran pandemia, surgen oportunidades. Yo creo que Balcarce tiene todas las condiciones para ser una gran vidriera, un gran centro digamos, de que mucha gente que hoy vive en Buenos Aires y que pueda traer su emprendimiento para esta ciudad, o que pueda seguir con su emprendimiento en una gran ciudad, pero vivir en una ciudad tranquila, amigable, que tiene las bellezas naturales que vos estás mostrando, que tiene una seguridad desde el punto de vista del delito, obviamente mucho más bajo que los grandes centros, que es más saludable, que podés un fin de semana distenderte y caminar y disfrutar con tu familia. Creo que nosotros tenemos una posibilidad enorme y no la tenemos que dejar de aprovechar. Somos una ciudad con un potencial tremendo desde lo turístico que está todo por explotar. Balcarce tiene todo para ser una ciudad de turismo sustentable y amigable con el medio ambiente. Vos sabés que te quería consultar que al principio del programa hablé que hasta ahora muchas de las medidas que anunciaron era para aumentar el gasto y de hecho a través de la emisión. ¿Qué opinas de la reforma judicial o eventualmente de aumentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que en un contexto como el que estamos viviendo, aparte del problema sanitario que tenemos, también tenemos el problema productivo, económico y social, que eso está comprimido, que todos tratamos de hacer lo imposible para contenerlo. Agregar este tipo de discusiones que primero que generan mucha incertidumbre en las inversiones, mucha incertidumbre en el arco político, creo que no agrega nada. Todos los gobiernos que han intentado modificar la Corte Suprema ha sido para que deje de ser independiente. Creo que muchos de los que integran este gobierno, con acierto, se volvió a la Corte de 5 miembros, se volvió, digamos, se intentó por lo menos que la Corte sea independiente, y todo lo que sea tocar este tipo o hacer este tipo de medidas atenta contra la independencia del Poder Judicial. Vamos a tener jueces nerviosos, digamos, los jueces de la Corte nerviosos, quienes vengan a realizar inversiones nerviosos, también porque no tengan certeza de la seguridad jurídica, y también obviamente crispados todo el arco opositor. Me parece que es innecesario, no conduce hoy a un debate pacificador, todo lo contrario. Creo que esto lo que hace es crispar todo lo que es el tejido social, así que me parece que es un debate que rápidamente no tiene que ser, digamos, una de las primeras cuestiones que debemos estar mirando en la Argentina, sino lo que tenemos que estar mirando en la Argentina es cómo ponemos el sistema productivo a producir y a generar trabajo en las mejores condiciones para sacar a la gente que se ha caído y que está debajo de la línea de pobreza. Creo que eso tiene que ser la bandera de este gobierno. En el 2000, el año que viene, hay elecciones legislativas. ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio? Vos sos radical, posicionado para esa elección con todo este drama económico. Me quedan pocos minutos, pero antes de terminar te quiero presentar al próximo invitado. Pero ¿cómo ves al partido tuyo para el año que viene? Debemos seguir trabajando unidos en el mismo sentido que cuando dejamos de ser gobierno, reconociendo que se han cometido errores, pero planificando un proyecto de país que nosotros sabemos que los errores que Argentina tiene un montón de oportunidades. Tenemos que trabajar en un proyecto que vuelva a enamorar a la grande mayoría de la Argentina, y creo que si seguimos en esa senda, si generamos un proyecto productivo que incluya a todos los argentinos y que genere trabajo, creo que los argentinos nos van a volver a dar la oportunidad.
Bueno, antes de terminar nos vamos a contactar con Arturo Maluco. Vos sabés que ahora, yo tengo hijos jóvenes, no ven televisión, no ven radio, o sea que yo vengo a hacer algo así como un dinosaurio y todos los que estamos en televisión. Ellos ven, escuchan a los periodistas en redes, en YouTube, en Instagram, en todas las redes, y Arturo Maluco es uno de ellos que vino el año pasado y que me lo presentó mi hijo, yo estaba viendo las noticias con él, así que bueno, nada, ahí lo ponemos en pantalla. ¿Cómo estás, Arturo? Con Esteban Reino te saludamos. Hola Arturo. ¿Cómo estás, Eli? Un placer estar hablando con vos, como siempre, un lujo. ¿Viste? ¿Qué le querés preguntar antes de despedirlo a Esteban Reino? Es un intendente de Juntos por el Cambio del Interior y acá se pasó mucho mejor la cuarentena. Y le quisiera preguntar si, como el humano es un animal de costumbre, el plan, digamos, que está detrás de los K que están gobernando en este momento el país, es que nos acostumbremos a ir perdiendo libertades de a poco. Y esa es la cuestión, ¿no? Bueno, Esteban, ¿qué le contesta? No te las manda a decir, ¿eh? No, está bárbaro. Creo que no, somos un animal de costumbre. En EVA tuvimos que encerrarnos, encerramos, pero creo que lo que no hay que perder es la libertad, digamos. Es un derecho irrenunciable y no tiene que ser un eslogan nomás. Tiene que ser A mí me gusta que la gente opine libremente, que me diga lo que sienta. No sé, Elizabeth, totalmente. Y me parece que así como pretendo que pueda decir con respeto lo que sienta, también en cuanto a las libertades físicas, más de la gente de trabajo, tenemos que respetarla y tratar de que esto pase rápidamente y que la gente recupere todos y cada uno de los derechos que tiene. Hay cosas que obviamente hay que suprimirlas en el buen sentido por la salud, que es un bien supremo, pero no libertades, digamos, ni de circulación, ni de expresión, ni de poder moverse libremente, respetando ciertos protocolos. Creo que tiene que ser una línea media, no pasarnos a los extremos. Y bueno, acompañar esta pandemia de la mejor manera posible, porque si no vamos a terminar todos enfermos, pero de la cabeza. Bueno, gracias, Esteban. Yo te agradezco mucho y ahora seguimos en una nota solas con Arturo, que te hizo algunos informes en la calle y nos va a contar cuál es el sentir popular en sus investigaciones. Y te vuelvo a llamar en otro momento antes de fin de año, Esteban. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gusto, Arturo. Un gusto, igualmente. Gracias. Vos sabés, Arturo, que sí, acá lo vivimos mucho más libre. Por supuesto que la gente es muy respetuosa y se cuida perfecto, los 2 metros, todo. Pero bueno, los que están en Capital Federal y los primeros distritos no la están pasando bien. Vos estuviste haciendo algunos informes, lo que sería un mosaico desde el punto de vista sociológico. ¿Qué captaste? Y lo que capté es que la gente obviamente está desesperada, que ya el COVID no es, digamos, la primera variable en donde la gente está consternada, sino que lo que más le consterna es la inseguridad y que está todo conectado, ¿no? Porque como la gente perdió el trabajo, están quebrando las empresas y además soltaron a 4.000 presos, la inseguridad está como nunca a flor de piel. Y cuando yo le iba a preguntar sobre qué pensaban de la cuarentena, me hablaban de inseguridad. Entonces se nota que ya no está en la primera línea del cerebro de las personas ese tema. Es tal cual. Vos sabés que las encuestas de las consultoras que estoy recibiendo, las más prestigiosas, dan cuenta de eso. O sea, lo que vos palpás en ese mosaico es tal cual. Vos estuviste escribiendo también con respecto a Bernie. Estuvimos viendo con mi hijo, que es el que me presentó a tu persona, el informe de tu idea acerca de que se está posicionando, que hizo un video como para entrar en política, y que llamativamente es tan distinto a la posición de la ministra a nivel nacional, que muy parecido a cuando dijeron que era una sensación. Lo de inseguridad dijo que son los medios los que visibilizan, que en realidad los robos no son, bajaron un poco, algo así. Lo que pasa con Bernie, que él dice que alza la voz y que el delincuente tiene que ser delincuente, sería demasiado, digamos, ingenuo pensar que él dice y alza la voz porque a él se le canta. Si Bernie dice lo que dice, es porque está avalado por la jefa. No nos podemos olvidar que el kirchnerismo tiene una estructura de poder
militar. Primero está la jefa y luego los demás hacen lo que ella les deja hacer. Y si Bernie sale a hablar, es solamente una estrategia que está avalada. Y creo que aunque, digamos, lo mandan a Bernie, a los canales de televisión, a los medios de comunicación, a decir que el delincuente es delincuente y que la víctima es víctima, porque eso hace que la gente se calme y se pueda apaciguar frente a esta inseguridad de la cual no puede más y está harta. Pero eso no quiere decir que Bernie después tenga el poder para ejecutar un plan en contra de la delincuencia. Solamente lo hacen para apaciguar a la población que no puede más de la inseguridad. Y por otro lado, Bernie también se beneficia porque posiblemente en un futuro después se presente como candidato a algo. Entonces, con esta estrategia como que le roba votos a la oposición. Lo mismo más o menos que hicieron con Alberto. Como le funcionó con Alberto, la vuelven a intentar. Yo no creo nada. Esta observación sociológica interesante, tu mirada. Y después, de ahora en más, viste que hay un acuerdo con los bonistas y ahora vamos a empezar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo recién decía al principio del programa, no sé si me escuchaste, que la idea es tampoco tirar manteca al techo, sino que hay que hacer algunos deberes, porque si no, vamos a terminar igual en 4 años sin pagar nada. Cosa que sería rara de los políticos, ¿no? Que se ajusten un poco, que achiquen el déficit. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos crees que vamos a salir? Porque hay mucha gente joven que se está yendo del país, aunque ellos no lo quieran reconocer y como que pareciera que no les importa a la clase dirigente, pero es la verdad. Además que un informe de la BBC de Londres dijo que había muchas empresas que se iban del país, aparte del coronavirus, por afuera del coronavirus. Yo creo, viste, que ahora los libertarios, que son los referentes, están en los, digamos, en los medios diciendo de que este gobierno no tiene plan económico. Y creo que cuando vos decís que no tienen un plan económico, les estás haciendo el juego a los kirchneristas. Porque los haces quedar como que son lerdos y por ahí no tienen un plan. No, justamente que no haya plan es el plan. Ellos quieren extender la cuarentena para que nosotros seamos cada vez más pobres, para que desaparezca la clase media y los únicos ricos y poderosos sean ellos. Entonces, aunque parezca increíble, ellos quieren que haya crisis económica. Y si hay un desborde social por la crisis económica, ellos se sienten cómodos. Ellos se sienten seguros en la violencia. Qué paradoja, ¿no? Sentirse seguro en la violencia, pero es así, porque ellos juegan al juego de la violencia. Ellos son amigos de los barra bravas, ese es su esquema. De hecho, si querés saber o si querés tener una evidencia, digamos, clarísima de que ellos están con los barra bravas, si a vos se te muere un familiar por COVID, no dejan que vayan más de 2 o 3 personas porque supuestamente alguien se puede contagiar. Hace poco hubo una muerte relacionada con un barra brava de Quilmes y fueron todas las personas que quisieron. ¿Por qué? Porque están avalados por el poder político, porque juegan para ellos. Los barras juegan para ellos. Entonces, hay que tomar con pinzas este acuerdo económico, porque no creo que el kirchnerismo y Cristina, que es la que realmente está manejando este país, quiera que Argentina se abra al mundo y que crezcamos. No, ellos nos quieren cerrar. Es el esquema del secuestrador. Nos quieren mantener encerrados y dándonos de comer y que paulatinamente tal vez nos enamoremos de nuestro secuestrador. Pero ellos no quieren que el país salga adelante. Ellos quieren que esto sea una gran villa miseria y los únicos que sean ricos y poderosos sean ellos y que digamos, ¡ay, gracias! Ahora pude salir a caminar 2 cuadras, ¡gracias! ¡Ay, gracias! ¿Qué? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos agradeciendo nuestra libertad? Es que yo estoy enajenado porque creo que bueno, me queda tengo razón un minuto. ¿Qué les dirías a los jóvenes que se quieren ir? Ya para terminar. Y les diría que... ¿Se escucha? Sí. ¿Hola? Y a los jóvenes que se quieren ir, les diría que no se vayan, no le regalemos el país a unos matones. La verdad que cuando uno se va del país, también los entiendo, ¿no? Pero cuando se va del país, se va a países en donde se puede vivir con paz y tranquilidad. Pero esos países en donde hoy se puede vivir con paz y tranquilidad, en un momento eran inviables. En un momento eran países en donde no se podían vivir. Y tuvieron que
plantarse y luchar contra los tiranos y contra todas las personas que quieren, digamos, controlarnos, para que nos entiendan bien. Y finalmente ahora son los países en donde nosotros... No nos escapemos, no le regalemos el país a estos tipos. Son solamente unos matones. Dejemos de tener miedo. Están todo el día con el discurso del miedo y sabemos que el miedo es el padre de la tiranía. Ellos disfrutan. Cada argentino de bien que se va del país, los festejan. ¡Vamos, bien, bravo! ¡Váyanse! Así nos quedamos con todos nosotros. Yo creo que no hay que irse. Bueno, Arturo, yo te voy a volver a llamar en algún otro momento. Me quedó claro que no sos kirchnerista y no sos oficialista, pero este programa es muy libre y cada cual dice lo que piensa. Tenés muchísimos seguidores en Instagram, en YouTube y en todos lados, Arturo Maluco. Gracias, este es un programa libertario. Te aclaro que el Partido Libertario o algo parecido con otro nombre se va a presentar en las elecciones del año que viene, por fuera de la grieta. Gracias y nos vemos en otro momento. Gracias, Eli, a vos, y fue un placer hablar contigo y espero que se dé otra. Por supuesto. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nos encontramos la semana que viene en Dame el Poder. Chau, pásenla bien. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo.